Sí, sé que ya la grabación está en marcha, en progreso. Lección 3 de 9 lecciones. Eso quiere decir, amigos, que ya que es la primera, segunda semana de diciembre ya vamos terminando, ¿ok? Es en lo que nos queda de noviembre, seguimos estudiando y ya los principios de diciembre vamos terminando. Y cuando se acabe la clase, les damos otro par de semanas para llevar a cabo el proyecto final. El proyecto final les daremos más informes, pero es un examen, digamos que les ponemos unas preguntas y ustedes responden las preguntas, ¿ok? No es muy complicado. Em, Bien, legalismo, lección 3, un ataque contra la gracia y la gloria del Señor. Bienvenidos otra vez en nombre de Academia Cristo. Comencemos con una oración. Hay una oración ya preparada aquí y la vamos a seguir de guía. ¿Ok? Oremos, amigos. Querido Dios Todopoderoso, perdónanos nuestros pecados de pensamiento, palabra, obra. Perdónanos por aquellas veces que conscientemente ponemos nuestra voluntad antes que la tuya. Cuando estamos demasiado cómodos en nuestros pecados, aflígenos con tu ley y llévanos al arrepentimiento para que conozcamos el dulce consuelo del Evangelio. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bien, amigos, ya saben que nuestra regla es respetar, por favor, aquí en la academia. En este grupo no hemos batallado con eso, no creo. Solo les pido también en el grupo de WhatsApp a respetar a sus compañeros, no publicar cosas extrañas o cosas que no tengan nada que ver con la clase, ¿ok? Bien, gracias por llegar preparados, por respetar la hora. Gracias por respetar a nuestros profesores, a sus compañeros y respetar en el grupo de WhatsApp. Muy bien, vamos a tomar unos minutos para escuchar sus investigaciones, bueno, sus respuestas a las preguntas que se hicieron en el grupo. Este es un tema que posiblemente es repaso para ustedes, si ya han tocado el tema en otros cursos de Academia Cristo, pero posiblemente es un tema nuevo para usted. Esto de ver que en la Biblia Dios dice dos cosas y no se contradice, sino que las dos cosas siguen siendo la verdad. Es como ya hemos visto, Dios dice dos cosas, que Él es justo y Él es amor. Dios dice dos cosas, ¿ok? Hoy, en su palabra, vemos que Dios tiene dos mensajes para nosotros. Y esos dos mensajes, o sea, forman un solo mensaje, ¿verdad? Que es la palabra de Dios, pero es como una espada de doble filo, ¿verdad? Como dicen. Bien, amigos, la primera pregunta que les planteamos es, ¿qué es la ley? Según el video, ¿qué es lo que escucharon en el video? ¿Qué saben ustedes de otro estudio que han hecho? ¿Qué es la ley de Dios cuando hablamos de la ley? ¿En qué consiste? ¿Ok? Si quieren aportar, simplemente pueden decir, yo, Joel, quiero aportar, o en la aplicación de Zoom, tres puntitos ahí abajo en la parte inferior. Hay tres puntitos donde dice más y ahí levantar la mano. Y eso me indica que usted quiere pedir el micrófono. También les recuerdo que pueden aportar siempre en el chat. ¿Ok? Bien, veo la mano de Dagoberto y Lucía, Atanasio. Bueno, vamos a ver. Dagoberto primero y Lucía. La ley, como vimos en un curso pasado, como le dijera, es como un reglamento, ¿va? Es como un reglamento que Dios nos dio, donde
donde nos dice lo que debemos de hacer y lo que no debemos de hacer. Ok, muy buen resumen, Dagoberto. Lo que debemos hacer y lo que no debemos hacer, ¿ok? Es las reglas, la ley, ¿verdad? Gracias, Dagoberto. Lucía, y después, había visto la mano de Atanasio, pero ya la bajó. Pero bueno. Sí, pastor, pero la bajé porque ya la habíamos levantado, pero también tengo la respuesta. Bueno. Ok, bueno, Lucía, primero entonces. Muy bien, pues sí, como bien dice el hermano, es lo que podemos y lo que no debemos hacer y lo que sí es correcto hacer. Y esto nos permite conocer o dejar al descubierto nuestra realidad como cristianos. Nos hace ver nuestro pecado. Interesante, Lucía ya está hablando del propósito de la ley, ¿verdad? O sea, Sí. la ley dice hagan y no hagan. ¿Para qué? Para exponer el pecado. Gracias, Lucía. Elis, adelante. Pastor, la ley nos permite conocer el deseo de Dios en nuestra conducta hacia Él y hacia nuestro prójimo. Asimismo, expresa la voluntad de Dios, ¿verdad? Gracias, Elis. Y Elis creo que comentó hacia él. O sea, yo lo pienso en vertical, ¿verdad? Arriba, abajo, él y nosotros. Pero también hacia el prójimo, ¿verdad? Hacia el prójimo, el horizontal, ¿verdad? O sea, aquí en la tierra, con Dios y con el prójimo. ¿Okay? Bien, gracias, Elis. Ahora sí, Atanasio y después Alma. Atanasio. Listo, pastor. Entonces dice que la ley es el camino al reconocimiento de nuestros pecados y saber que estamos lejos de Dios. Somos culpables, o podríamos decir que es el espejo que nos muestra nuestra condición. Sí, gracias. Exactamente. Es el diagnóstico, ¿verdad? Sí, señor. Cuando uno va al doctor, al médico, mecánico y cuando te dan ¿cuál es el diagnóstico? ¿Qué tan mal está la cosa? Y eso es lo que hace la ley de Dios, ¿verdad? No dice qué tan mal está la condición espiritual del ser humano y no solamente de los demás, sino mi condición espiritual. Gracias, Atanasio. Alma Antonio. Pues se decía que la ley es una voluntad santa de Dios para nuestras vidas y para nosotros. Excelente. Sin la voluntad santa de Dios. Excelente, Alma Antonio. Bien. Kate. La ley, yo la miro como un espejo que nos muestra el pecado delante de Dios. Excelente, Kate. Es como un espejo, ¿verdad? ¿Para qué es un espejo? Pues yo me miro en el espejo para ver qué está mal. Que traigo gallito, así el pelo parado, que traigo como todavía pasta de dientes aquí en la boca, que traigo granito, que traigo... O sea, para eso es un espejo, ¿verdad? Para ver qué está mal, qué se tiene que arreglar o que mi camisa está mal y me viene el espejo, tengo que acomodarla, ¿verdad? Para eso es un espejo. Eso es lo que también hace la palabra, la ley de Dios, que nos muestra que está mal en nuestra vida y no solamente en la conducta, sino en el corazón, ¿verdad? En el corazón. Bien, Elías Baltasar, buenos días, no le habíamos saludado, desea aportar. Señor Elías, ¿cómo está? Buen día, pastor. Un gusto estar en su clase. Bueno, creo que al mismo tiempo hay otra clase también. En la noche estaré ahí. Hoy día quiero aprovechar con usted. Bueno, la ley nos marca un límite, como el freno, como en el otro lado que
vimos. Si no hubiera la ley está para todos lados, me parece, ¿no? Para el que cree en Dios, para los que no creen en Dios. Siempre tienen conciencia, esa es la ley que vimos, ¿no? Eso nomás quisiera aportarlo. Gracias. Ah, interesante. Elías describe la ley como límites. Límites. Correcto, pastor. Piensen en el jardín de Edén. Correcto. ¿Cuál era la regla? La única regla. No comer. La única regla era no comer el manzana prohibida. Sí, Árbol del bien, El árbol del fruto. correcto. sí. Buen día. Que participen otros. No, todo tranquilo. Muy bien. Ok, amigos, gracias por sus aportes, excelentes respuestas. Les doy un resumen de lo aquí en la diapositiva. Un ejemplo de la voluntad de Dios, pues serían los 10 mandamientos, ¿verdad? Eso sería la ley, ¿verdad? Un ejemplo, ¿ok? Y están, por ejemplo, no tener otros dioses, no tomar en vano en nombre del Señor Jehová, tu Dios, no, pues acordarnos del sábado. Y bueno, en otro curso pueden estudiar los 10 mandamientos. Hay un curso que se llama Ley y Evangelio y estudian los 10 mandamientos para ver cómo se deben mirar los 10 mandamientos desde una perspectiva neotestamentaria, o sea, en nuestra época, ¿verdad? Somos del Nuevo Testamento, pero sí se aplican de alguna manera y eso se habla en otro curso. Pero bueno, es justo lo que dijeron ustedes, la ley es lo que Dios dice que hagamos y lo que no hagamos. ¿Okay? La ley es, en pocas palabras, ¿cuáles son las reglas en la Biblia? Solo hay 2. Debemos amar al Señor con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente y amar al prójimo como a nosotros mismos. Como uno de ustedes lo describió como vertical o con Dios y con el prójimo, ¿ok? Esas son las 2 reglas, las únicas 2 reglas. Todas las otras reglas en la Biblia son como subreglas bajo esas 2, ¿verdad? ¿Por qué no robar? Pues porque estamos amando al prójimo. ¿Por qué no matar? Pues porque amamos al prójimo. Por eso no lo vamos a matar. ¿Por qué no cometer adulterio? Porque estamos amando al prójimo, a la pareja o a la pareja del vecino. O sea, por eso. Si alguien te pregunta, ¿cuáles son las reglas de tu religión? Solo hay que decirles, solo hay 2 reglas. Amar a Dios y amar al prójimo. Bien, también, como ya mencionaron ustedes, su propósito es revelar la ira de Dios contra el pecado. ¿Ok? Bien, en otro curso también van a hablar de que la ley de Dios, en pocas palabras, sirve como espejo, como freno, y luego, y eso es para el viejo hombre, ¿verdad? Para el viejo Joel, para mi naturaleza pecaminosa. Pero ya para el nuevo hombre, para el nuevo Joel, para la nueva Sandra, la nueva Alma Antonio, para la persona que está en Cristo, la ley todavía nos ayuda. ¿En qué sentido? Nos guía. Por ejemplo, ahora el nuevo hombre dice, wow, Cristo me salvó y ahora quiero agradecer a Dios. ¿Cómo lo hago, Dios? Y Dios me da su ley ahora como una lámpara en la oscuridad de, esta es mi voluntad. Así quiero que me agradezcas. Amando a tu prójimo, amándome sobre todo. O sea, ahora la ley tiene sus distintos usos, ¿verdad? Para el pecador perdido, para mostrarle su pecado. Para el viejo Adán sirve como freno de, sí es cierto, no debo hacer ese pecado porque está mal. Y luego también para el nuevo hombre sirve como guía. Ok, ese tema lo van a tocar en otro curso más en detalle, pero esos son los 3 usos de la ley: espejo, freno y guía. Ahora, la segunda pregunta que les propusimos, que les planteamos, ¿qué es el evangelio? El otro lado de la moneda, ¿verdad?
Dagoberto levanta la mano también. Atanasio levanta la mano. Sandra levanta la mano. Dagoberto primero. Yo lo resumiría en Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, ¿qué es el Evangelio? Para mí son las buenas nuevas, que las buenas nuevas a partir cuando nació Jesucristo, todo lo que hizo por nosotros. Buenísimo. Buenísima respuesta, Dagoberto. Juan 3:16 también mencionó que el significado de evangelio es el buen mensaje, ¿verdad? En griego, viene del griego, un buen mensaje, la buena nueva, la buena noticia. Gracias, Dagoberto. Y es todo lo que Cristo ha hecho y podemos decir que sigue haciendo por nosotros, ¿verdad? Dagoberto. Gracias. Atanasio, sigue Atanasio, después Lucía, después Sandra, después... Bueno, así seguimos. Atanasio. Sí, pastor. El Evangelio es la abundancia de la gracia inmerecida que nos hace saber que tenemos un Salvador que pagó por nuestros pecados y nos abrió el camino al Padre. Amén. Amén. Y escuché la palabra gracia, escuché que nos dio acceso, o sea, camino al Padre. Gracias, Atanasio. Señor. Muy bien. Creo que Lucía levanta la mano en el chat y después Sandra. Sí, amén. Pues hermano, yo ¿cómo puedo entender del Evangelio a mi vida? Que es la buena noticia, que nos da la oportunidad de que a pesar de que la ley nos condena, el Evangelio nos salva. Es un alivio a nuestra naturaleza pecaminosa. Sí, amén. Bien dicho. Me gusta el vocabulario con que estamos hablando. Escucho alivio. ¿Okay? Me gusta la palabra, Lucía. Gracias. Sandra, sigue Sandra, después Kate, después César. Sandra. Yo investigué, dice que el Evangelio, así como dijo el hermano, es una buena noticia que viene desde mucho tiempo, ¿no? Y se refiere a anunciar las buenas nuevas, el Evangelio nuevo, el Evangelio de la gracia, el Evangelio donde no te acusa, o sea, porque todo lo viene inscrito en ti, en tu persona, en cada uno de nosotros. Porque así dice su palabra, que todo vendrá en nosotros. O sea, los mandamientos ya no es que no los conocemos, sí los conocemos, pero todo está inscrito en nuestro ser. Sí, gracias, Sandra. Y es cierto, ya el Evangelio es importante que lo hagamos personal. Ya no solamente es de, Cristo pagó por los pecados del mundo. Sí, amén. Pero ahora cuando estamos hablando con alguien, un pecador afligido y Cristo murió por ti. O sea, hacerlo personal. Gracias. Sigue Kate, después César. Gracias, Sandra. Kate, adelante. El Evangelio es como dijeron mis hermanos, son las nuevas noticias. Amén, Kate. Así mismo, las buenas noticias es si alguien te pregunta de, ¿cuál quieres primero? ¿Las buenas o las malas? Yo siempre elijo primero, yo siempre las malas primero. Así soy. Y en cierto sentido, así es con la palabra de Dios, la ley y el evangelio. Y sí es cierto que siempre puede haber varias rondas, ¿verdad? Ley, evangelio, y después aplicamos la ley ya como guía, ¿verdad? Para el nuevo hombre, para el cristiano, ya no para el pecador perdido, pero sino como guía, digamos. Y después más evangelio y más, o sea,
Pero bueno, gracias, Kate. Excelente aporte. César, bien puede. César Robalino, adelante. El Evangelio es el anuncio de buenas nuevas que Jesucristo vino a este mundo para dar salvación, que en este mundo había muchos pecados, entonces en diferentes ámbitos. Entonces, para salvar a eso y para que en nuestros corazones de la oscuridad vino a sembrar la luz. Eso es para mí el Evangelio, y la Biblia también nos cuenta en ese lado, mi pastor. Gracias, sí, me gusta. Otra palabra linda para el evangelio, sí, es la luz, ¿verdad? Ok. Bien, veamos un resumen, pues ya todo lo han dicho ustedes, pero sí, son las buenas nuevas, es todo lo que Dios ha hecho para salvarnos, ¿verdad? Incluye la obediencia activa de Jesucristo, ¿ok? Cristo llevó una vida perfecta que nos es atribuida como si la hubiéramos vivido nosotros. O sea, la vida perfecta de Cristo se pone en tu cuenta, paga tu Atribuyó a cuenta, paga tu deuda. En ese sentido, amigos, la ley de Dios sí es para mostrarnos nuestro pecado, pero les voy a comentar algo muy extraño de la ley de Dios, que también la ley de Dios nos muestra a Cristo. Porque ¿quién más? O sea, si la primera regla es amar a Dios con todo el corazón, ¿quién amó a Dios con todo el corazón? Yo no, usted no, Cristo sí. O sea, todas las reglas en la Biblia, es Cristo quien las cumplió, es Cristo quien sí lo logró. Si confiamos, este curso, legalismo, se trata de no confiar en la ley para tu salvación, ¿verdad? Es el legalismo, cuando confiamos en, yo estoy cumpliendo las leyes. No, más bien, la obediencia activa de Cristo dice, no confías en tu obediencia, confiemos más bien en la obediencia de Cristo. Amén. ¿Quién más honró a sus padres y a sus madres perfectamente? Cristo. Hasta tenemos un ejemplo. Jesús, a los 12 años, en el templo, obedeciendo a su padre, tanto su padre espiritual, su padre Dios, ¿verdad? Como sus padres terrenales, ¿verdad? Su madre y su padre legal, José, ¿verdad? Entonces, Cristo cumplió la ley. Así que cuando ustedes comparten la palabra de Dios, también en cada ley veamos a Cristo, ¿verdad? Bien, también, ¿cuál es el evangelio? Es que Cristo, su obediencia pasiva, digamos, en el sentido de que Él recibió el castigo, ¿verdad? Él recibió el castigo tuyo y mío, ¿ok? Sufrió, murió para pagar el precio de nuestros pecados. O sea, Cristo no solamente te salvó en la cruz, Cristo te salvó a los 12 años, ¿verdad? Cuando obedecía a sus padres. Cristo te salvó cuando amaba a los necesitados. Cristo te amó en cada momento de su vida y te estaba salvando. En cada vez que Él seguía las reglas, lo estaba haciendo para usted, para nuestra salvación. ¿Qué es el evangelio? También ustedes, perdón. También incluye la historia del Antiguo Testamento, el plan de Dios para traer a Jesús al mundo. Yo he escuchado comentarios de que, no, pero la ley es el Antiguo Testamento y el Evangelio es el Nuevo Testamento. No es así. Sí, hay mucha ley en el Antiguo Testamento, lo admito, pero no, tanto, hay mucho evangelio, mucha ley, mucho evangelio en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo Testamento. Todo el plan del Antiguo Testamento es evangelio.
¿Por qué Dios le tuvo tanta paciencia a su pueblo? ¿Por qué Dios conservó al pueblo de Israel? ¿Por qué eligió a la nación de Israel? Todo eso también es el evangelio. O sea, en pocas palabras, es lo que ya dijeron. El evangelio es todo lo que Dios hizo para obrar tu perdón, tu justicia, tu salvación y tu vida eterna. Ese es el buen mensaje, el evangelio. Ah, Amigos, ¿qué pasa cuando te predica el evangelio, pero se debería predicar la ley? O sea, cuando hay confusión. Atanasio, a ver si, no sé si queda muy claro la pregunta, pero yo creo que Atanasio nos va a ayudar. Atanasio. Sí, pastor. ¿Qué pasa cuando se predica el evangelio cuando se debería predicar la ley? La persona puede llegar a llegar a la confusión de creer que no son malos y por tal razón no necesitan a Dios. Amén, amén. ¿Nos podría dar un ejemplo? Tal vez eso va a Eh, ayudarles eh, a... sí, Ujú, sí, pastor. El caso del ejemplo del video de la niña, de la muchacha, que era la esposa, ujú. que para todos era una buena persona Ah, y ya. que como que era una buena persona, murió siendo una buena persona, pero realmente ya estaba quizás alejada de Dios. Y otro caso es cuando nosotros muchas veces llegamos a una persona a hablarle de Cristo, pero legalmente le hablamos del amor, más no le hablamos que Él está separado de Dios, que es el caso dado de Romanos 3:23, decir primero que somos pecadores, primero mostrar que hay un plan, pero decirle que yo estoy alejado de Dios. Ujú, ujú, Atanasio, gracias. Buen ejemplo lo del video. ¿Ok? Sí, Atanasio correctamente nos indica que si no predicamos, o si predicamos el evangelio, pero la persona no está consciente de sus pecados, pues Ujú. no van a saber de su necesidad para la salvación, para Jesús, ¿verdad? Van a terminar confiando en sí mismos, ¿verdad? De, yo me he portado bien, yo fui buena persona. Y a los ojos del mundo, tal vez, sí, era una persona tranquila, no causó problemas, pero estamos hablando de lo más profundo del alma, eso es lo que estamos hablando. Nos preocupa el alma, no nada más la conducta exterior. Dagoberto, gracias por su paciencia. Le damos la palabra. Sí, yo, como le digo, yo diría que a nosotros nos gusta que nos prediquen el evangelio. Nos gusta que nos prediquen, que nos digan que los salmos y todo eso, los salmos son bonitos, nos gusta que Jesús murió por nosotros, nos gusta. Pero cuando ya tenemos que asumir nuestras responsabilidades como cristianos, ¿no? Ujú, Y ahí es cuando a nosotros que no admitimos, por ejemplo, no robar, matar, ¿cómo es que se llama? Adulterar. Ahí no nos gusta que el pastor nos diga que estamos cometiendo un pecado. Simple, ujú. sencillamente estamos en el trabajo y nos robamos una hoja de papel o un lápiz. Eso está malo, pero no nos gusta a nosotros. Entonces, pero no nos gusta que el pastor nos diga que la paga del pecado es muerte. Sí, Y sí, entonces, por ahí, entonces nos gusta entonces ahí, pero tenemos que ver, como dice, lo que es la ley y lo que es el evangelio. Entonces ujú. tenemos que aplicar eso ahí, ¿verdad? Sí, señor. Excelente, excelente, Dagoberto. Sí, es cierto que el mundo hoy en día no quiere escuchar la ley. Se tapan los oídos. O más bien se van. Dicen, no me gusta esa iglesia, si van a otra, ¿verdad? Elis Ríos, adelante. Pastor, Sí. pastor, yo digo lo siguiente, Ujú, para que una persona de verdad acepte la conversión a Cristo debe confrontarse el pecado. Y de lo contrario es en vano todo lo que nosotros le digamos. Eso debe producir cuando la persona acepta a Cristo y se arrepiente de verdad,
el fruto de un verdadero cambio, de un verdadero arrepentimiento. Gracias. Ujú. Sí, gracias. Eso es cierto, lo que dice Elis para la conversión. Piensen en el día de Pentecostés. ¿Cuál era el mensaje del apóstol Pedro? Su mensaje principal contó lo que había sucedido 50 días, 53 días antes y dijo, dio testimonio de que Jesús era el Cristo prometido, el Mesías, y luego dijo, y ustedes lo mataron. ¡Ah! Y sus corazones se partieron a la noticia de la ley, ¿verdad? Pedro les predicó ley y luego ellos dijeron, ¿qué hacemos? O sea, la ley produjo una desesperación, pero buena, de que necesitamos arrepentirnos, necesitamos salvarnos de lo que hemos hecho. Eso es lo que produce la ley, ¿verdad? Ok, gracias. Gracias, Elis. Muy buen comentario. Antonio Izquierdo, adelante. Muy buenos días, pastor. ¿Cómo Buenos me le días, va? Antonio. Bien. Yo tengo la idea lo siguiente. Ujú. Es en la Biblia existen como en una carrilera del tren dos rieles. Ajá. Un riel que es el evangelio y un riel que es la ley. Mm. Esos dos rieles no se unen nunca. Se unen únicamente por medio del travesaño, que es la gracia. El travesaño que está de madera, coincidencialmente de madera frecuentemente, en el madero de Cristo, la gracia. En lo que sucede es lo siguiente, que cuando el problema es que yo como ser humano, no me gusta que me recuerden la carga moral que tiene ser cristiano. No me gusta. Quisiera que todo fuera light, que todo fuera liviano, que todo fuera prosperidad, que todo fuera una vida color de rosa. Y la cosa no es por ese lado. Entonces, tanto la ley, hay que recordar de vez en cuando que la ley como instrucciones de Dios, como su conducta moral, y social y espiritual, debe uno seguirla para que le vaya bien en la vida. Principios. Hay que tener principios morales en la vida. En la actualidad, con el relativismo moral y todo lo que nos está afectando, no sabemos si estamos dentro o si estamos por fuera de los principios morales de la Biblia. Entonces sí hay que recordar de vez en cuando esos principios cuando se están violando. Porque uno lo que no sé si usted alguna vez le vio la serie de Los Simpsons. En Los Simpsons, Homero estaba incumpliendo algo y de repente se dio cuenta y se sintió mal. Y entonces dijo, uy, me va a tocar ponerme a orar. Entonces, porque todo el otro le dice, claro, la oración es el recurso del bribón. Claro, cuando uno cuando uno es cristiano y de pronto empieza a irle mal, entonces uno dice, ¿qué le está sucediendo? Y entonces inmediatamente uno dice, miremos la moralidad. Y entonces le toca a uno doblar rodilla para cumplir las instrucciones de la Biblia, las instrucciones del manual, del manual del creador. Así como cuando uno compra un equipo de sonido, un televisor, un Betamax, un aparato de sonido, y no lee las instrucciones y se le quema, o hay un cortocircuito, y va y mira en el manual, yo debía haber hecho eso. Y a veces cuando uno llega y dice, comete los errores, empieza a leer la Biblia y dice, ay, Dios mío, yo la embarré. Yo no. Por ejemplo, hace unos años serví de fiador de alguien y terminé embargado. Cuando la Biblia misma me dice a mí que yo no debo ser fiador de nadie. Entonces, fíjese las cosas curiosas que suceden por no cumplir la palabra de Dios. Gracias.
Gracias, Antonio. Y sí es cierto, la ley de Dios también tiene un propósito de protegernos, ¿verdad? De los daños que hace el pecado. O sea, la ley, Dios nos da la ley también por su amor, ¿verdad? Si uno sigue la ley, pues se salva de muchos problemas en esta vida, pero bueno. Gracias, amigos. Muy buenos comentarios. Les dejo unos comentarios míos. ¿Qué pasa cuando se predica el evangelio cuando se debería de predicar la ley? Es como ya dijeron ustedes, la persona no reconoce su pecado. Va a decir, pues Jesús me va a salvar ¿de qué? No ven la necesidad de arrepentirse, no piden perdón a Dios y no van a ser perdonados si no reconocen su pecado. La siguiente pregunta sería el otro lado de la misma moneda, de ¿qué pasa cuando se predica la ley, cuando se debería predicar el evangelio? ¿Okay? O sea, es lo mismo, pero volteado. ¿Qué pasa cuando se predica la ley, pero ya es momento en que se debería predicar el evangelio? Vemos la mano de Dagoberto. ¿Quién más desea aportar? Dagoberto. Lucía, veo su mano en el chat, perdón, o no sé si eso era de antes. Pero bueno, Lucía, podemos darle la oportunidad. Dagoberto y después Lucía. Como decía usted, pastor, ahora es lo contrario. Tenemos una iglesia que solo dice que la paga del pecado es muerte, pero no dice que tenemos un Jesús que aboga por nosotros, ¿va? No dice que Jesús murió por nuestros pecados en la cruz. Entonces no predican como dice Juan 3:16, que todo aquel que en él cree, tenemos que creer en Jesús para tener vida eterna. Entonces son los contrarios, las personas que son obcecadas y que dicen que la paga, arrepiéntete, dice, y si no, que vas para el infierno. Pero como dice que Dios es soberano, entonces solo tenemos que creer en Dios, que Jesucristo ya perdonó nuestros pecados y entonces debemos de seguir viviendo en santidad. Ok, muchas gracias. Gracias, Dagoberto. Excelente. Atanasio. Perdón, Lucía primero y después Atanasio. Casi se me olvida de Lucía. Lucía. Gracias, pastor. Pues bueno, yo viendo la ley y el evangelio, que es lo que estamos hablando ahorita y estamos platicando y dando los puntos de vista, es un tema que hay que tener mucho cuidado. A nivel de nosotros que proclamamos el evangelio, proclamamos la palabra de Dios, debemos de tener cuidado cuándo debemos aplicar el evangelio y cuándo debemos aplicar la ley. Al aplicar el evangelio, estamos dándole paso a las personas recién convertidas a que acepten que Jesús vino a morir por ellos y que ya no es necesario que hagan nada más, ni cumplir la ley, ni cumplir muchas cosas que Dios nos demanda en santidad para poder caminar y llegar un día a la patria celestial. Entonces eso como que excluiría al ser humano a querer dejar de mentir, a lo mejor porque una mentira es una mentira y es pecado delante de Dios. Y en la ley también hay que tener cuidado cuando la aplicamos, porque si nosotros nos vamos, la ley para todo el mundo, ¿a quién le gusta que le digan no en lo que te estás equivocando? Hay resistencia, hay oposición cuando nosotros declaramos la ley a una persona, es decirle estás en pecado, estás adulterando, estás fornicando, entonces a nadie le gusta. Yo creo que lo importante aquí es llegar con el evangelio de Jesucristo, saber que Él murió por nosotros y después cuando esta persona esté caminando, que ya aceptó que Jesús es nuestro Señor y que vino a morir por Él, entonces darle a conocer que verdaderamente necesita arrepentirse, necesita todos los días caminar conociendo las reglas, conociendo a ese Dios santo y perfecto que tenemos para que nos ayude. Gracias por sus comentarios, Lucía. Atanasio. Listo, pastor. Y yo voy a añadir una pregunta. ¿A quién le gusta que le digan la verdad? A nadie, ¿cierto? Y entonces, ¿qué pasa cuando se predica
la ley cuando se debería predicar el evangelio, entonces hablamos de esas dos verdades. Una que es la verdad, que es el mensaje de salvación, y otra que es la verdad sobre la ley, que es el reconocimiento de nuestra culpa. Entonces yo considero que el oyente no va a entender el mensaje de salvación y creerá que debe hacer algo por su salvación. Y esto lo lleva al legalismo y a desconocer la obra de Cristo Jesús en el Calvario, que es lo que él realmente hizo por nosotros. Y lo que la hermana decía tiene razón en parte, porque si nosotros chocamos con las personas que queremos hablarle, entrando de una vez a prohibirles y a decirles cosas que yo no estoy puesto para decir eso, porque la palabra le va a hablar y el Espíritu Santo es el que convence a las personas, no yo. Y entonces el error está ahí cuando tratamos de convencer a las personas. El Señor abre, solamente nosotros debemos abrir nuestros labios porque Él cumple o hace la obra. Gracias, Atanasio. Es cierto que solamente el Espíritu Santo puede cambiar, puede abrir un corazón. Y amigos, para aclarar, es solamente el Evangelio que puede salvar a alguien, ¿verdad? La ley no puede salvar a nadie. El Evangelio sí, es el poder de Dios para la salvación. Pero, ¿cómo se explica? El Evangelio a veces va a chocar con la pared de un corazón duro, con un corazón de piedra. Lo que hace la ley es que rompe ese corazón de piedra, hace pedazos el corazón duro. Y es necesario. Y esto no solamente es para el que nunca se ha convertido. Esto es el creyente todos los días necesita ambos, ley y evangelio. Usted necesita todos los días ley y evangelio. Yo necesito todos los días. Piensen en el caso de David, ¿verdad? El rey David, cuando había pecado, él necesitaba primero la ley del profeta Natán y después escuchó el evangelio, ¿verdad? Ok, gracias. Antonio Izquierdo, ¿quién puede? Bueno, ay, perdón, y yo creo que vamos a seguir. Ya, aquí Ahora estoy. sí, ahora sí. Sí. Yo creo que es así así como hoy en día uno busca una dieta en la parte alimenticia adecuada para su salud. Yo creo que uno debe tener una dieta espiritual adecuada en el sentido de que tanto de ley como de evangelio y de gracia integral, o sea, todo armónico, o sea, todo permanente. Toda esa una iglesia debe estar predicando de evangelio, luego de la ley y luego de la gracia y no mantener solamente un solo eje, porque si no, entonces se desvía, se desintegra la idea. Bueno. Me gusta la comparativa. Necesitamos una dieta espiritual equilibrada. Necesitamos fruta y verduras. Necesitamos ley y evangelio. Correcto. Bien, ¿qué pasa cuando solamente es ley de pórtense bien, hagan, no hagan? Todo el tiempo es hasta cosas que ni siquiera son bíblicos. Bueno, cuando ya es pura ley, es el consuelo del perdón ya es negado. Tal vez se menciona el evangelio de vez en cuando, pero como dice Antonio, cuando no hay nada de equilibrio entre ley y evangelio, pues la gente que se queda desesperada, triste, trae el corazón pesado, ¿verdad? Pero Jesús dice, vengan a mí todos los agobiados y los tristes, y yo los haré descansar. Bien, ok. Y bueno, yo creo que, ¿cuál fue el propósito de la parábola de Luisa? Y disculpen, creo que la primera vez puse la parábola de Judith en el grupo, pero de Luisa, ¿cuál es el propósito de la parábola?
O sea, ¿qué nos enseñaba la pequeña historia en el video? Pastor, Sí, adelante. quería, pues, que el ser humano reconociera que sin Cristo Jesús estábamos perdidos, a pesar de las buenas obras que hagamos o lo bueno que parezca ante los demás. Unas cosas que me Tengo la mandaban. necesidad de un Dios perfecto y amoroso. Amén. Ese es el punto de la historia. Sin fe es imposible agradar a Dios, Sí. dice en Hebreos. Sandra, perdón. Sí, también podemos observar en esta historia que la ira, porque como ella era una persona diferente ante las personas, pero con su familia, con su hija o su bebé, ella tenía ira, entonces ella lo maltrataba y esas cosas hace que eso no nos permite ver diferente, o sea, eso no nos ayuda a ser una persona diferente, porque ¿cómo va a maltratar a la bebé? No porque es pequeña, pero es su hija. No debe maltratarle, porque o sea, es un bebé, pero a Dios no le agrada, porque nosotros tenemos un modelo, y el modelo es Jesús. ¿Cómo era Jesús? Un hombre pasivo, un hombre tranquilo, un hombre obediente a Dios. Entonces nosotros también tenemos que ser obedientes a Dios. Gracias, Sandra. Sandra menciona algo importante, de que la vida de Luisa al público parecía buena, pero sabemos que en su corazón, en su vida privada, ok. Alma, adelante. Pues ahí nos demostraba que ella tuvo confianza en sí misma. Ella se creía buena para no necesitar de nada más. Y pues estaba equivocada, ¿no? Al final nos muestra que sin Jesús y la fe, pues no, eso no vale nada, creer que uno está siendo una buena persona. Exactamente. Es justo lo que tenemos aquí en la diapositiva. Una buena vida, entre comillas, ¿verdad? No era tan buena, ¿verdad? No. No nos salva. Una vida que la gente te diga ahí en la funeraria de, pues qué lindo, fue una persona amable, ayudaba a la gente. Pues sí, pero ¿qué tal de los pecados que no estamos mencionando? ¿Qué pasa de ellos? ¿Quién va a pagar por ellos? Y pues por eso necesitamos a Cristo. En Cristo tenemos acceso a la vida, a una vida perfecta mediante la fe en Cristo, confiando en Él, en su vida perfecta, me aclaro, en su vida perfecta. Pero por eso, tristemente, Luisa no fue salva porque Luisa no fue perfecta y no confió en Jesús, quien Así es es. perfecto. Bien, ok, un resumen, amigos, y luego unos últimos comentarios antes de cerrar la clase. Sentimentalismo mundano es que, pues todos los buenos serán salvos sin importar sus creencias. O sea, dicen todos los caminos llegan al mismo Dios. Todas las religiones te llevan a Dios, ¿verdad? Dicen cosas así, ¿verdad? Pero las palabras de Jesús son estas: el que en él cree no es condenado, el que no cree, el que no crea será condenado. ¿Ok? Y te dirán, pero ¿qué de los que no escucharon de Jesús? Es que triste, y tenemos que trabajar por eso. Tenemos una misión importante para que toda la gente tenga la oportunidad de oír y es que escuchar, saber de Cristo, y ya de ahí en más confiamos en el Espíritu Santo para obrar en los elegidos, ¿verdad? Así es. Ok. Siguiente comentario. Como repaso, el propósito principal de la ley es mostrarnos nuestros pecados y la necesidad de un Salvador. ¿Ok? La ley nos muestra el pecado. El Evangelio habla de las buenas noticias, de lo que Jesús hizo
por nosotros. ¿Okay? Su obediencia activa es cuando él cumplía las reglas durante sus 33 años. Su obediencia pasiva es lo que él sufrió, su muerte, el castigo que él recibió en nuestro lugar. Esa es la obediencia pasiva de Jesús. ¿Okay? Pero los dos son importantes. ¿Okay? Los dos. Sí. ¿Okay? La ley es, qué tan mal está, y el evangelio es como el remedio, ¿verdad? Como dijeron ustedes, la ley es el diagnóstico, qué tan mal andamos, y el evangelio es el remedio. ¿Okay? Y a veces, bueno, lo podemos pensar así. En el video se mencionó esto. La ley es para los que están cómodos en su vida pecaminosa, ¿verdad? La ley es para los que no están tristes por sus pecados, ¿verdad? O sea, la ley es para los cómodos, la ley es para los duros de corazón, ¿sí? ¿Y el evangelio para quién es? Es para los afligidos, los que dicen, he pecado, ¿qué hago? Y luego lo lindo es que podemos decirles, no es de que hacemos, es que ha hecho Dios por nosotros. Esa es la linda noticia. Cuando nos dicen, pues, ¿qué hago? No se preocupen, Cristo ya lo hizo. Cree en Él, serás salvo. Tú, tu familia, todos los tuyos serán salvos en Cristo. La ley para los cómodos, el evangelio para los afligidos, ¿verdad? Bueno, hay muchas formas de decirlo, pero ok, amigos, unos minutos. ¿Qué le dice usted a una persona que piensa que, pues, si usted le pregunta, yo creo que vas a ir al cielo o ¿qué va a pasar cuando te mueras? ¿Qué va a pasar? Y te dicen, no, pues yo voy a la iglesia, yo he orado, yo ayudo yo ayudo a mis vecinos. Yo creo que Dios me ve como buena persona. ¿Qué le dice usted a una persona así? Que cuando se trata de la salvación, cuando empiezan a hablar de sí mismos. Yo creo que yo ayuno, yo diezmo, yo voy a la iglesia, yo comparto la palabra. ¿Qué le van a decir a una persona con esa actitud? Mónica de la Rosa, buenos días. Buenos días, pastor, bendiciones. Gracias. Bueno, en el caso mío, yo encontré algo en la Biblia que me ayuda a contestar esa pregunta, y ahora más con este conocimiento que estoy adquiriendo aquí. Que nosotros necesitamos a alguien que nos defienda, ¿verdad? Y es Jesucristo quien nos justificó a nosotros ante Dios Padre, ¿cierto? Y eso lo podemos ver en el capítulo 3 de Zacarías, donde se presenta Satanás, está Dios y está el ángel de Jehová, ¿verdad? Contra Josué, acusándolo, y él viene, Jesús, y viene y cambia sus vestiduras, lo limpia, lo lava y le pone una corona y se lo presenta al Padre. ¿Qué nos muestra ahí? Que nuestro mediador ante Dios es Jesucristo, y que si nosotros no creemos en Jesús, no podemos ser salvos por nuestras propias obras, porque nos portamos bien, porque nos manejamos bien, ¿no? Sino que necesitamos a nuestro Señor Jesucristo, reconocer el nombre de Jesús, confesar a Jesús para poder ser salvos, y Él es quien va a abogar por nosotros ante el Padre. Amén, gracias, Mónica. Elis. Yo pienso que la aplicación de la palabra, recordando la escritura que dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, y es Jesucristo. El mediador es Él, no hay otro camino, no hay otra persona, no hay otra fuente de salvación, porque las obras en sí mismas no van a salvar a nadie.
En nuestras propias fuerzas no podemos ser salvos. Tenemos que aceptar a Jesús. Es el único que puede ofrecernos salvación y vida eterna, porque Él fue nuestro sustituto. Es nuestro sustituto. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias, Elis. Dagoberto. Sí, como dice la palabra, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, ¿va? Entonces yo lo miro como el joven rico que le dijo que le dice al Señor, ¿va? ¿Qué puedo hacer para ser salvo? Y el Señor le explica, entonces él le dice, todo eso lo he cumplido, todo eso lo he hecho. He ayunado, he diezmado, he ayudado. Entonces Jesús le dice, vende todo y dáselo a los pobres. Entonces ahí fue cuando no le gustó, ¿va? Entonces esto quiere decir que para como dice mi hermana, para ser salvo solo es por medio de Jesús, ¿va? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Entonces, solo Jesucristo. Sí, gracias, Dagoberto. Sí, conociendo a la persona, sin duda, o hablando con sus familiares, pronto nos daríamos cuenta de todos tienen su punto débil, todos tienen su pecado favorito, ¿verdad? Y si no es uno, son varios. Y lo digo como, bueno, mejor les enseño lo que sigue aquí. Así les va a quedar en claro. ¿Qué hacemos? Pues tal vez reconocemos, bueno, tal vez sí, la gente lo ve a usted como buena gente, ¿verdad? O sea, podemos reconocer eso. Pero, ¿qué es lo que exige Dios? ¿Que seamos buenas personas? No, dice, sean santos. Sean perfectos como su Padre en el cielo es perfecto. O sea, no es de, pues 80% bueno. No. 99% bueno. No. No es suficiente para salvarse a sí mismo. Santiago 2:10 dice, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un solo punto, se hace culpable de todos. Es como un globo, la perfección es como un globo. Con un solo pecado, como una aguja, se pierde y ya no. Así es, amigos. Entonces, ¿y cuál es el castigo del pecado? O sea, primero tenemos que mostrarle a la persona que sí es un pecador y no es como un pecador a medias, no, es un pecador a full, un pecador y eso es grave. Igual, y no es así de, usted sí y yo no, somos pecadores. Y el castigo del pecado es el infierno. Y después, si la persona sigue escuchándonos, pues presentamos la solución. Sí, la paga del pecado es la muerte, y no nada más la muerte física, pero la muerte en el infierno para siempre, en tormentas. Pero la dádiva de Dios, el don de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús. O sea, predicamos a una persona que, como Jesús hizo con el hombre rico, con el joven rico, predicamos la ley y si la persona nos sigue escuchando, predicamos el evangelio. Pero bueno, ojalá que Dios nos dé esa oportunidad. Ok, amigos, y como líderes espirituales, debemos usar la ley y el evangelio para afligir a los cómodos y consolar a los afligidos. Usamos la ley para afligir a los impenitentes. Impenitentes es alguien duro de corazón, ¿verdad? Usamos la ley para despejar los muchos malentendidos sobre la justicia de Dios. Y aplicamos el evangelio a los penitentes para que tengan consuelo
sobre el perdón y para que no se desesperen. ¿Ok? Bien. Eso es sobre todo cuando estamos hablando con individuos, ¿verdad? Cuando hablamos con un grupo y nosotros no somos Jesús, no podemos leer sus pensamientos, ¿verdad? Cuando hablamos con un grupo, hay que creer que, en el grupo hay de los dos. En un grupo probablemente va a haber corazones duros y probablemente va a haber corazones que ya se dan cuenta de sus pecados y ahora necesitan evangelio. Entonces hay que hablar a los dos grupos, ¿verdad? Bueno, ¿qué diría usted a una persona que ahora, lo contrario, ha llevado una vida impía, o sea, una vida fea, y que ahora piensa, no, ya es tarde para mí, ya es demasiado tarde para que yo esté bien con Dios? ¿Qué le dirías a alguien que tras los años ya está desesperado? Dice, no, yo ya estaba en la borrachera, yo estaba amando dinero, mucha inmoralidad sexual y ya no hay esperanza para mí. ¿Qué diría usted a una persona así? Dice Pastor, Atanasio. la palabra dice que mientras buscarme viviréis, ¿cierto? Entonces, mientras hay vida hay esperanza. Esperanza no hay para el que muere sin Cristo, porque murió sin Él. Pero mientras esté vivo, no importando su condición, siempre habrá esperanza, porque solamente Él debe aceptar el llamado, como dice Apocalipsis 3:20. Aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno lleva voz y abre la puerta, entraré a Él, con Él y Él conmigo. Y si ese momento es el buen momento de que Dios decidió llamarlo a Él, porque Dios es el que nos elige, él solamente debería aceptar y reconocer sus culpas y aceptar. Ok, gracias, Atanasio. Sí. Amigos, y los animo, acuérdense de la lección anterior. Cuando ustedes dicen aceptar, yo lo entiendo bien, estamos hablando, tal vez en la Biblia lo que dicen más es creer. Usemos de, crean en Jesucristo, o sea, pongan su Amén. fe en Jesucristo, pero es lo mismo, ¿verdad? Entiéndanlo bien, ¿ok? Gracias, Atanasio. Sí, señor. Bien, ¿qué más desea aportar? Ok, lo voy a hacer la pregunta de otra forma. ¿Qué historia de la Biblia o qué versículo de la Biblia quisieran compartir con esa persona? Atanasio nos compartió una. ¿Qué historia puede ser de la vida de Jesús o algún versículo favorito que tiene usted para alguien desesperado que yo ya no, Dios ya no me puede amar de todo lo que yo he hecho? Creen que sus pecados son demasiado. César en el chat dice, el que cree en Jesús será salvo. Bien, César. También Atanasio, ahí vemos su chat. Mónica, bien puede. En 1 Juan 3:8, pastor, dice, para esto se manifestó el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Muy bueno. O sea, reconocer, sí, tal vez el diablo estaba obrando en tu corazón y en tu vida, pero para eso vino Jesús. Gracias. Gracias, Mónica. Lucía. Sí, amén, hermano. En Isaías 1:18 dice la palabra del Señor. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. El Señor es poderoso para transformar nuestras vidas, y lo que el mundo aborrece, el Señor lo puede levantar, transformar y hacerlo un altar de adoración que le adore a Él y transformarlo por completo. Amén. Amén. Gracias, Lucía. Este sería uno medio extraño, pero ¿se acuerdan de la parábola del viñedo? Que el dueño a las 6 de la mañana, o sea, la primera hora los pone a trabajar. Y luego a la tercera hora, como a las 9 de la mañana, busca otros trabajadores
Al mediodía, más. A las 3 de la tarde, más. A las 5 de la tarde, invita más, trae más obreros. Y ya como a las 6 de la tarde, un día de trabajo ya se acaba. ¿Qué paga, qué premio, qué paga les da a todos? La Les da misma. una a paga todos. igual Todos a la todos. Sí. El mismo cielo, la misma vida eterna nos espera a todos los creyentes, los que llegaron a creer en Jesucristo desde la infancia, como en el caso de Timoteo. Sí saben que un infante, un niño pequeño puede creer en Jesucristo, no porque él puede, sino que porque el Espíritu Santo puede obrar en un niño. Dice, desde la niñez has conocido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación en Cristo Jesús. O sea, alguien que creyó desde pequeño hasta la muerte, creyó en Jesucristo, y alguien que llegó a creer en Jesucristo 2 horas antes de morir, o de morir. 2 minutos antes de morir. De morir. El ladrón Sí. a un lado de Jesús en la cruz, ¿cuánto tiempo fue creyente? Como unas 2 horas. ¿Y él qué premio, qué regalo recibe de Dios? La vida Todo lo que eterna. él puede dar. Sí, o sea, no se trata de dar, ya, hoy es el día de la salvación. Hoy Cristo te está llamando. Hoy Dios te ama. Podríamos hablarle del saqueo, ¿verdad? Saqueo que fue tramposo muchos años con la gente. Bien, Kate, y después, amigos, yo creo que ya debemos cerrar la clase. Ya pasamos la hora por 15 minutos, disculpen. Kate, adelante, bien puede. Pastor, yo tengo que confesar algo. Yo llevo 4 años en el Evangelio y mi familia es bien religiosa. Uh-huh. Y la pregunta yo veo ahí es que ¿qué debo hacer cuando las personas me dicen que ya no puedo hacer salvos? Uh-huh. Yo le diría, yo le consolaba con el Evangelio, pero este tema tengo que ser tengo que ser prudente y orar mucho. Así es. Porque las personas no me va a creer que nuestro Dios es grande y misericordioso. Gracias, Kate. Es cierto que a veces no nos van a querer, no nos van a creer al principio, pero confiamos en la palabra, confiamos en Dios y en su poder. Y a veces no es a la primera, a veces es a la tercera, después de 30 veces. Pero gracias, Kate, que seamos nosotros fieles en compartir el evangelio y confiamos en Dios para hacer su obra, ¿verdad? Pues gracias, amigos. Nunca es tarde.
Nunca es tarde mientras hay vida, como dicen ustedes. Compartamos la palabra y pues compartamos a Cristo. La ley no nos salva, pero sí nos prepara para escuchar el evangelio. Y ya después de escuchar el evangelio, la ley nos guía en la vida santa. Ya no como obligación, sino como creyentes gustosos, agradecidos, que quieren seguir la ley de Dios. Bien, amigos. Vamos a cerrar la clase con una oración, amigos, y les compartiré la tarea para el miércoles. Y creo que espero que no sea un problema, pero quiero esperar hasta después de la clase de la noche para compartir la tarea. Si no, a veces eso confunde al otro grupo y no saben, ay, ¿cuál era la tarea? Y ya se confunden todos. Entonces, mejor después de la clase en la noche comparto la tarea. Y bueno, y comparto el video, el siguiente video que va a ser el video 4. El miércoles nos reuniremos nuevamente y me parece que el pastor Carl nos guiará el miércoles. ¿Ok? Oremos. Padre, cuando estamos hablando con la gente, ayúdenos a escuchar, a ser prontos para escuchar, sabios para hacer preguntas, para evaluar la condición espiritual de una persona, para observar, pero con amor y con prudencia, si la persona con quien estamos hablando, si necesita ley o si necesita evangelio primero. Y Señor, que nos des esa sabiduría, que si vemos a una persona que no reconoce su pecado, si vemos a una persona que no le duela la vida pecaminosa o no identifique que lo que están haciendo está mal, pues que nosotros veamos una oportunidad para predicar tu ley. Que la reciban bien o no, pues no es lo importante. Lo importante es que nosotros seamos fieles en compartir tu palabra. Pero, Señor, si nos encontramos con alguien que siente el dolor, que ve lo que han hecho en su vida está mal, Señor, que nosotros estemos listos, rápidos, atentos para ya compartirles Cristo, para compartirles esperanza, para compartirles el evangelio. Señor, que seamos fieles predicadores de la ley y del evangelio. En el nombre de Jesucristo te lo pido. Amén. Okay, muchas bendiciones, queridos amigos. Gracias por su participación y nos vemos el miércoles. Bendiciones.